El Sutra del Corazón. En aquella ocasión, al mismo tiempo también el área Avalokiteshvara, que puede ser tomada salva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía el significado de también la existencia interior. Entonces, por el poder de Buda, terminado en Shariputra, preguntó al área Avalokiteshvara, el profesor Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo el área Avalokiteshvara, el profesor Mahasattva, respondió al venerable Sarvapulita. Cualquier hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos considerados como también nacido de la naturaleza inherente. La forma es la vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. El sentido es la sensación, la sensación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impureza, ni deficientes ni incompletos. Por eso Shariputra, la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto de carácter ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni caminamiento. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. Cambian todos los mundos de los extremos del mundo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Ese es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayakam Gate Paragate Pasanagate Bodhisattva. Shariputra, si debe adentrarse en la profunda perfección de la sabiduría, Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan, en medio de la concentración, y a la cual ya Bodhisattva, el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras. Bien dicho, hijo de linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan ha dicho esto, el venerable Sarvapulita, el área Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva y todas las asambleas junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenarán de júbilo y alabarán las palabras del Bhagavan. Well, good. We reach half sutara. That's good. Half sutara. Leer el Sutra del Corazón es bueno. If sometimes you have problem, then read 9-10. And very good for obstacle. Si alguna vez tenéis un problema, leedlo 9 veces y eso es muy bueno para eliminar el obstáculo.
even you don't know meaning, it's okay. Y incluso aunque no sepa el significado, está bien. Sutra say todo zero. El Sutra del Corazón dice que todo es cero. That is a meaning, like, but very deep meaning. Tiene un significado muy profundo. Very good healing, good healing. 9-time read. If you have some people sick, some people big problem, fighting or something, 9-time read. Good. Es muy bueno también para sanar. Si alguna persona tiene un obstáculo, tiene un problema o tiene una pelea, pues se lee 9 veces y es muy bueno para resolucionarlo, para sanar, para todo. Have hospital ritual. Sometimes that ritual in heaven. Long ago, Buddha, Shakyamuni Buddha, he became enlightenment. He was 35 years old. He became enlightenment. Then 36, 37, he visit his mom in heaven. His mom passed away, reborn in heaven. He 3 months disappear in India. He would together 500 arhat go in heaven. 3 months in heaven. El Buda Shakyamuni se iluminó cuando tenía 35 años y cuando tenía 37 él desapareció 3 meses de la India y se fue al cielo a visitar a su madre porque su madre había fallecido y él junto con 500 arhats se fue al cielo a visitar a su madre. Yes, visit mom, but he not allowed to teach his mouth. Shakyamuni Buddha, he not allowed to teach his mouth. Él fue a visitar a su madre pero no dio enseñanza porque en su boca él no le estaba permitido dar enseñanzas. Because he became enlightenment, then his cousin Ananda, Buddha say, you do my attendment. Pues él se iluminó y su primo Ananda pues le dijo, tú te encargas de mis cosas. Ananda said, no, I don't want your attendant. Y dijo Ananda, no, yo no quiero ser tu asistente. Yeah, Buddha said, that is for you good. Buddha said their conversation. Y entonces ahí tuvieron su conversación y el Buda le decía, es que eso es bueno para ti. Yeah, then Ananda said, finally Ananda said, well then I do your attendant, you need from me for commitment. Y dice finalmente Ananda, vale, yo seré tu asistente, pero tú necesitas para mí 3 compromisos. 4 compromisos. Yeah, 4 compromisos. Yeah. Commitment. Then he said, you not allowed your rest food, never give me. Your food, rest food. Sí, yeah. Yeah, never give me. Por ejemplo, el primero, no tienes permiso para darme los restos de tu comida. Nunca me des los restos de tu comida. How to my English problem? Mi Patatero. inglés es un problema. Cero patatero. Habla English problem. Un problema, el inglés. Royal Patatero.
He said, if no me, if not with me, Ajá. you not allowed to teach. Ajá. Otro es que si no estás conmigo, no tienes permiso para enseñar. He must need, otherwise Buddha not allowed to teach. Tengo que estar y si no, no tienes permiso para enseñar. Buddha said, okay, okay. Y el Buda dijo, vale, vale. Then when I say you die, then you die. If I say not die, you're not allowed to die. Y otro es, cuando yo diga que tú puedes morir, ya puedes morir. Pero si yo digo que no puedes morir, no puedes morir. Buddha say, okay. El Buda dijo, vale. I don't remember one. Y no me acuerdo de uno. Anyway, they went in heaven, and then there is no arahat. And then the just normal monk. Y claro, él fue al cielo y Ananda no era un arhat. Ananda era un monje normal. He had no miracle. Y no tenía poderes milagrosos. He had can't fly. No podía volar. But 500 arahat Buddha go heaven. Pero 500 arhat con Buda fueron al cielo. 3-month retreat over there. Y estuvieron 3 meses allí. Yeah, India they have many monks. That is Abbot is Mongayana. Y en la India había un montón de monjes y el abad era Mongayana. Mongayana take care. Yes, 3 months over there. Then that time he teach Kirtanta and many teaching in heaven. Y entonces Kirtanta. Kriya Tantra. Él enseñó el Kriya And so Tantra en el many cielo y otra serie de cosas. Namjema, you know. Nangyelma. Namjema, Ushnika. Ushnika means Buddha said this. Buddha said head little bit like that. Ajá. His head, that Ushnika. Ushnika es que el Buda tenía la cabeza así un poco como levantada. Ushnika means sound come here. El But Ushnika no mouth, significa no. que el sonido sale de ahí, no de la boca. He not allowed to habla. Él no podía hablar, Not allowed to habla. no podía hablar con la boca Because Ananda know porque no estaba allí Ananda the commitment. y tenía ese compromiso. Yeah, Ananda can't go in heaven, and Buddha not allowed to teach. Como Ananda no podía ir al cielo, al Buda no podía enseñar. Yeah, then all teach is Ushnika. Ushnika, toda la Ushnika means enseñanza head, special. era Ushnikas, es decir, salía de su cabeza. Yeah. I don't know, I difficult believe that because India said this is hair. Hair like that. Yo no sé si esto es difícil de creer, porque en la India lo que se ponen aquí es el pelo. Anyway, Buddha have little bit like that. Y aquí, en cualquier caso, el Buda tenía un poquito así. Yeah. Anyway, that time Buddha teach in heaven 33 land, that heaven, that kind of desire realm heaven. Era un cielo del reino del deseo. On that time, then God King Indra, he asked some got ill, so some got sick. Ajá, y Inda, el dios rey, le pidió que había allí un dios enfermo. Then he said,
do Sutara Puja. Y entonces él dijo, haz una puya del Sutra del Corazón. Yes, Sutara Puja that have a special ritual. Y entonces hizo un ritual especial del Sutra del Corazón. Very strong healing. Y Very es, strong healing. y es una sanación muy fuerte. Anyway, if you don't know ritual, just put in one plate something komedo, many komedo, and banana and todo. Put then sick people. Ujú. Sick people also some bread put, yeah. En- And then 9 time Sutara read. Ujú. And then this Dish, commando the plate. put outside, cross rod. Ajá. Yeah, that In a throw. crossroad. Sick people, these sick people can do that 3 times, Ujú. then go throw very far away and this cross road. Ajá. En cualquier caso, si no se sabe bien el ritual, lo que hay que hacer es poner un plato con un montón de tipos de comida, con toda la comida, con plátanos, con todo lo que haga falta. Luego se le echa el aliento a ese plato y se lee 9 veces el Sutra del Corazón. Una vez que se lee 9 veces el Sutra del Corazón, se gira 3 veces encima de la persona enferma y se lleva el plato muy lejos a un cruce de caminos. The sick people get healthy. Y entonces la persona enferma se sana. Yeah, sick is also the 3 types sick. Y hay 3 tipos de enfermedades. One sick is only enough medicine, or because sick come from wrong food, wrong exercise, wrong thing doing, wrong drinking, wrong, Uno de estos tipos se cura con la medicina, porque viene de haber comido algo equivocado o de un ejercicio equivocado, de algo que se ha hecho de manera equivocada. That do correct exercise, correct food, correct drinking, and medicine, that's enough. Y si se hace entonces un ejercicio correcto, se come de manera correcta o hay una medicina, pues eso es suficiente. Yeah, I know she. La conozco a ella hace tiempo. Second sick, something wrong, drinking wrong activity, and also we together spirit, spirit have. Then need puja. El segundo tipo de enfermedad es que se ha hecho algo equivocado de comida o de ejercicio, lo que sea, pero además hay un espíritu que ha intervenido y entonces se necesita una puya. Medicine still doesn't help. Yeah. Medicine together puja need. La medicina solo no ayuda, necesita medicina junto a una puya. Also medicine Buddha puja also good. Y también es bueno hacer una puya del Buda de la medicina. Sutara, medicine Buddha Sutara, very good. Una puya del Sutra del Buda. All Sutara 9 time read Sutara and do that. O leer 9 veces el Sutra del Corazón y hacer eso. Yeah, that then medicine work. Y entonces la medicina funciona. Third sick, they say ultimate sick. That is medicine doesn't help, puja also doesn't help. And that is need karma negative purification, otherwise difficult. Y el tercero es una enfermedad en la que
no funciona la medicina, no funcionan los puyas y ahí lo que se necesita es hacer purificación. Yeah, that is best animal liberation or some generosity practice, some pilgrimage, and some, if you are practitioner, some Vajrasattva retreat, or that is help. Y entonces ahí lo que se necesita es una liberación de animales o una peregrinación o si eres un practicante, pues un retiro de Vajrasattva, ese tipo de cosas. Yeah, that is negative purify, and also Tonglen. Y eso es una purificación del karma negativo y como por ejemplo también con la práctica de Tonglen. And meditate compassion, Y bodhicitta. y meditar en la compasión, la bodhicitta. That is helpful. But third sick is karma negative sick. Y eso es útil. Entonces, la tercera tipo de enfermedad es una enfermedad que viene del karma negativo. Puja doesn't help, medicine doesn't help. Y no ayuda a la puya ni ayuda a la medicina. Yeah. So therefore, Hak Sutra is good healing. How to using 9-10. Y entonces el sutra del corazón es bueno para sanar. ¿Y cómo se utiliza? Pues de esa manera con las 9 veces. Yeah, in Bhutan I was young. I know I go sometimes. Some people invite to school holiday. Bhutan like Sutra reading, reader invite, Buddha's text. Then they give food and something, money, all that. We reading this job, reading job. Cuando yo era joven estaba en Bután y iba a la escuela de verano y entonces se me invitaba y tenía este trabajo de leer el Sutra del Corazón, leer el Sutra del Corazón. Some people very faster, one by one, I think 2 hours reading. But some people 1 day take morning till end, evening. Con algunas personas leía 2 horas leyendo, pero con otras personas era un día. Very difficult 100 page, difficult. Difícil, 100 páginas. Yeah. Anyway, that I know how Sutra beneficial, how to do ritual, I know they're doing. Y entonces en esa época yo sé que lo beneficioso que es leer el Sutra del Corazón y lo que se hacía. Then our school teacher very ill. Y entonces en nuestra escuela el maestro se puso muy enfermo. Teacher's mama asked my mom, and your son sometimes something doing very helpful and something doing ritual. His teacher, school teacher, he very ill. Y entonces, maybe you ask he something do, something ask. Y entonces la madre del maestro le dijo a mi madre, le dijo, bueno, tu hijo a veces hace unas cosas que son muy beneficiosas, hace algunos rituales que son muy beneficiosos. Quizás le podías pedir que viniese a hacérselo a mi hijo. And my mom carefully telling me, you must go there, they are very problem. Y entonces mi madre me dijo con mucho cuidado, debes ir, que ahí tienen un problema, debes ir a ayudar. Yeah, then, okay, I said, my friend, one Rapten, I said, Rapten, we together go there. Y entonces le dije, vale, y con mi amigo Rapten, dije, venga, con mi amigo Rapten vamos los dos juntos. Then we doing something refuge and something 9-10 Hak Sutra and this commando doing this throw. Y entonces hicimos todo esto, el refugio, leer 9 veces el Sutra del Corazón, todo este ritual con la comida, llevarlo lejos y todo eso. Then they give some money, then we go away. Y entonces le dieron un dinero y nos fuimos. But they said,
half hours later he recovering. Teacher recovering. But how much time? Half hours Half later. hours. Y entonces nos dijeron que media hora más tarde el maestro se había recuperado. They say, I don't know, Aksutra very powerful. Y entonces sé que el sutra del corazón es muy poderoso. Try, if not work, also okay. Intentarlo, Okay. y si no funciona, pues no pasa nada. Some sick people, some problems, try, no guarantee. Y si hay alguna persona enferma, pues intentarlo, aunque no haya garantía. Anyway, I take time, you know, that is just reading Haksutra, and I that telling Y en story. cualquier caso, hemos leído el Sutra del Corazón y me he acordado y he contado esta historia. Also good for Ananda and Buddha 3 months over there in heaven. Y también, bueno, para Buda y con Ananda, que el Buda estuvo 3 meses en el cielo. Yeah. Then 3 months later he come back India. Y 3 meses más tarde volvió a la India. Because India King Bimbisara and some king, they say we haven't seen long time Buddha. Where they ask Mongayana. Y entonces el rey de la India le preguntaba a Mongayana que hacía mucho tiempo que no hemos visto al Buda, que dónde está. King Bimbisara is Buddha's like sponsor or something. El rey era como una especie de patrocinador del Buda. Yeah. Then King sending message to Buddha. Mongayana go up, coming down, go up. He have miracle. Y entonces el rey le quiso mandar un mensaje al Buda y Mongayana, que como tenía poderes milagrosos, pues subió y bajó al cielo. In India, poor Maharaja say, Maharaja means king. Ajá. They're saying, we can't go heaven. Gods can come in human land, can listen teaching. We can't listen teaching. We can't go. Please, you come back in India. Y entonces 4 Maharajas, que Maharaja significa rey, 4 Maharajas le pidieron, por favor, ven porque nosotros no podemos escuchar la enseñanza en el cielo, pero los dioses sí pueden escuchar la enseñanza en la tierra, así que ven aquí y da la enseñanza aquí. Yes, then Buddha said he come September 22, then he come, moon calendar, September 22, he will come this place, near Delhi. I think from Delhi to there, I haven't been, but 4 hours by train. Y entonces el Buda vino en septiembre del 22, según el calendario de la luna, y vino a este lugar cerca de Delhi, que yo no he estado, pero creo que está a 4 horas de tren de Delhi. Yes, then everybody preparation, Buddha coming. Y entonces hubo una preparación de todo y vino el Buda. Anyway, this is story, but this place still Hindu belong, now Buddhist belong. Now Hindu give Buddhist, and now Lama Nyingmapa built many monastery, and Theravada also built, but this place recognized now. Y entonces ahora este lugar está reconocido, que antes pertenecía a los hindúes, pero ahora pertenece a los budistas, se lo han dado a los budistas, y pertenece a los Nyingmapas, pero también a Theravada, y en cualquier sitio, bueno, este lugar está ahora reconocido. 3 months, amazing. Where he gone? I don't know. Y es sorprendente, 3 meses, ¿dónde se fue? Pues yo no lo sé. 3 months heaven where we look in sky all empty. Y 3 meses en el cielo, nosotros miramos al cielo y está vacío.
Today we have an airplane, but don't find heaven. Y hoy día tenemos aviones, pero aún así no se puede encontrar el cielo. Typical belief. But 3 months already gone. Es difícil de creer, pero durante 3 meses estuvo ido. Yes, Sutara good and meaning understanding also very, very good. And if don't understanding just devotion, it's okay. Y entonces el corazón del sutra es muy bueno, y si se entiende el significado es muy bueno, es estupendo, pero si no, simplemente tenerle devoción también es bueno. Yeah, this weekend topic, they say method and wisdom. Y en este fin de semana el tema es método y sabiduría. Method, sabiduría, yeah. But beginning we do refuge and 4 measurable, that is better for us. Y para empezar vamos a tomar refugio y los 4 inconmensurables, eso es bueno para nosotros. Yeah, refuge is look like to seek protection, to take refuge. Seeking protection. Tomar refugio es buscar protección. That tradition comes from Buddha material. Shakyamuni Buddha, he never say do refuge, never say. Y esta tradición viene del Buda Maitreya, porque el Buda Shakyamuni nunca dijo de tomar refugio. Buddha Shakyamuni beginning teach, you must to know detail, recognize suffering, he said. Lo que enseñó el Buda Shakyamuni es que para empezar, lo primero que tienes que hacer es reconocer el sufrimiento, es lo que él dijo. That origin of you must to know detail, suffering origin. Tú debes conocer en detalle el origen del sufrimiento. How to eliminate its suffering, you must to know. ¿Cómo eliminar el sufrimiento? Eso debes saber. Yeah, which method make eliminated suffering? ¿Cuál you es must to know. el método que elimina el sufrimiento? Eso es lo que debes conocer. He's talking beginning like that. Y él, en su discurso, él empezó así. If we have no suffering, we don't need method, we don't need practice. Si no tenemos sufrimiento, no necesitamos método, no necesitamos práctica. We have suffering, we have ignorance, then we have many, then we need something solution. Si tenemos sufrimiento, tenemos ignorancia, entonces sí necesitamos una solución. So therefore we something try our best. Y entonces lo intentamos lo mejor que podemos. Yeah, that is then so many different religions, so many different methods, so many good. We are very rich. Y entonces hay un montón de diferentes soluciones, hay un montón de diferentes religiones, tenemos mucha riqueza. Yeah, we this mundo very rich, so many religions. Este mundo es muy rico porque tenemos muchas religiones. I think good, something method, something advice. Y yo creo que es bueno porque hay muy buenos consejos, hay muy buenos métodos. But still check, sometimes danger, Pero hay que comprobar porque a veces son peligrosos sometimes deluded. y a veces pueden estar llenos de engaños. Yeah, anyway, big topic. En cualquier caso es un gran tema. Again, big topic. Y de nuevo un buen tema para... Anyway, that Go Refuge Buddha Dhamma Sangha, that is Buddha is not creator, God. Buddha means like Metea say, best doctor, you know, medicine doctor.
we are sick people. We have mental sick, mental affliction. We have so many jealousy. We have so many angry, ignorant, so many avocado, so many wrong. Yeah. That is like sick, unhappy. That is not comfortable, That is a delusion. Delusion, if we have delusion, no comfortable. Delusion and happiness different. Happiness is feeling. Delusion, apego is delusion. Apego, happiness is different. Y entonces, como dijo, tomar refugio en el Dharma Sangha, el Buda, tal como dijo Maitreya, es un médico de medicinas. Y es porque nosotros estamos enfermos. Nosotros estamos enfermos de celos, de orgullo, en realidad estamos enfermos de ignorancia. Y todo eso es pues nuestro sufrimiento, nuestra enfermedad. Therefore we need good doctor, good medicine, good nurse. That is Maitreya, he showing example that look like. Y entonces necesitamos un buen doctor, un buen médico, una buena medicina y un buen enfermero. Y ese es como lo presentó Maitreya. Buddha know our mind, good doctor, and medicine he give teaching many different sick, different medicine, different capacity, different teaching. Y entonces el Buda es un buen médico que conoce nuestra mente y nos puede curar y nos proporciona la medicina correcta, de manera que diferente enfermedad, pues diferente medicina, y en este caso diferente engaño, diferente mente, pues diferente enseñanza. Yes, we still have Buddha's teaching a lot. Buddha, Shakyamuni Buddha, he's teaching many. Y él dio muchísimas enseñanzas, el Buda dio muchas enseñanzas. But many already burned, now no existing, because long ago Nalanda monastery, there other non-Buddhist one man, he retreat, sun retreat, he retreat 12 years sun retreat, because Buddhist monk and he fighting beginning, but then he angry, he make sun retreat, then he look like pious, also earth put like all burn, you like bomb similar. Y la mayoría, hay muchas enseñanzas del Buda que ya se han quemado, porque antiguamente en el monasterio de Nalanda un monje que no era budista tuvo una pelea con un budista y entonces allí hizo un retiro de 12 años, un retiro del sol durante 12 años y luego pues él tenía como fuego en las manos y lo tiraba como si fuese tierra y era como bombas y entonces hizo que todo ardiese. But many texts burned. Y entonces muchos textos se quemaron. Many texts left, but one Guisamaja root tantra became our water. Then this fire gone automatically, but many texts still we have, but many texts burned. Now but long ago lot method, but now less. Which one was the one that became water? Nalanda monastery. Yeah, which text became water? Guisamaja root tantra. Root Tantra. Yeah, there come water. Guya Samaya.
El Tantra raíz de Guyasamaya, cuando pasó todo este fuego, algunos se salvaron porque el Tantra raíz de Guyasamaya se volvió agua y entonces salvó un montón de enseñanzas, pero otras muchas se quemaron. Y entonces antes había muchísimos más métodos y ahora solo hay, ahora quedan, pero no tantos como antes. Yeah, that is, today we have less method. Y entonces hoy día tenemos menos métodos, pero aún así Still quedan. good to many texts we have. Aún así tenemos muchos textos. Yeah. Anyway, that is medicine. Yeah, Dharma is medicine. En cualquier caso, esa es la medicina, el Dharma es la medicina. Sangha is nurse. Y la Sangha son los enfermeros. How to meditate, eat, morning, evening, how to command all, they take care, you know, this Cómo tomarse la medicina, cuándo tomársela, por la mañana, por la tarde, nos cuidan, qué tipo de comida, ese tipo. Similar, we are mental sickness, Y de manera similar, pues nosotros somos enfermos mentales. but not physical sick. No Mental sickness. enfermos físicos, sino enfermos mentales. So therefore, that is true. We are mental, have so many problems. Everybody have problems, you know. Y eso es verdad, porque a nivel mental tenemos muchísimos problemas, todo el mundo tiene muchos problemas. Lazy problem. Problemas de pereza. That is a delusion. Eso es un engaño. Very lazy, very jealousy. Muy perezoso, muy celoso. Yeah, mucho. Anyway, that is we need good doctor, good medicine, good nurse, or good teacher, good education, good example. Y entonces, en cualquier caso, necesitamos un buen médico, una buena medicina, un buen enfermero, o un buen maestro, una buena enseñanza, un buen ejemplo. So therefore, really go refuge means then we must look qualified teacher. We time to time ask question and learn something. Time to time. That is go refuge. Buddha means like Buddha. We don't find everywhere we go. Buddha we can't meet. Instead of qualified teacher, that is we must to look and something learn. Y entonces, tomar refugio implica buscar un maestro cualificado y de vez en cuando, leer textos o escuchar enseñanzas. Porque claro, buscamos al Buda por todos lados y no está. Entonces, como no lo encontramos, lo que tenemos es que encontrar un maestro cualificado y enseñanzas. Yes, Buddha also need examination. Guru or teacher also need qualified teacher, also examination. Y entonces también se necesita, para que el maestro cualifique, se necesita un buen examen, examinar al guru. Yeah, Buddha exam in India, you know, India, he say he is Buddha. He is Buddha. Now I already omniscient, he said. Porque cuando él se iluminó y entonces él dijo, yo soy Buda, ahora yo soy omnisciente. Then Buddha said, all scholar or master or demon or also everybody check me, I'm Buddha, he said. Y entonces él dijo, todos los estudiosos, todos los eruditos, o todos los demonios, o todos los que quieran, venid y comprobadme, comprobad. Yeah, then many people check, foolish, not much learning people. Uh-huh.
They put number and they put number 6, they put number, then what is this number, what is this number? They ask Buddha, you know. Y entonces algunas personas algunos tontos o algunas personas un poco sin educación, pues escribían algún número, el 6 o el 9, lo escribían, lo ocultaban y entonces le decían, a ver cuál es este número, a ver cuál es este número. Buddha exactly telling that. Y entonces el Buda exactamente le decía cuál era. Then again, they say, where is my casa? How many children I have? Which name? Which año? Something Y question. entonces le hacían preguntas del tipo de ¿dónde está mi casa? ¿Y dónde vivo? ¿Y cuántos hijos tengo? ¿Y cuáles son sus edades? Yeah, how many money? ¿Y cuánto dinero tengo aquí? Exactly telling, that is those question. Y él decía exactamente la respuesta, y esas eran las preguntas de los tontos. All correct. Then different religion, philosophy masters question, Lord. Exactly telling, exactly what. Y él lo decía todo correcto. Luego vinieron maestros de diferentes religiones y le hacían preguntas sobre las diferentes cosas y él todo lo respondía correcto. Also demon together conversation. Y entonces también tenía conversaciones con los demonios. Anyway, Buddha need exam. Then everybody say, he is Buddha, he is omniscient. En cualquier caso, Buda pasó el examen y entonces ya la gente decía, pues sí, él es Buda, él es omnisciente. Similar Guru exam need. Y de manera similar, el guru necesita un examen. Yeah, Guru examination, he go on the water, not sing, then that examination. Y entonces, si el guru es capaz de andar por encima del agua y no se hunde, entonces es un buen examen y se comprueba que es un guru. That is a Guru, qualified Guru. Y ese es un guru cualificado. Guru need 20 quality. Y el guru necesita 20 cualidades. Guru need, Guru exam, Buddha exam. Plus you immediately don't say, you listen teaching, but you immediately don't say you are my Guru. You can learn that is still not Guru. For example, me, I teach you, I'm not your Guru. Because I know, I many years learn, I know Buddhist and Buddha's text. But I'm not your Guru. If I became Guru, I need examination. My exam fell. Al guru hay que examinarlo y cuando uno encuentra un maestro, pues lo primero que se hace es se escuchan las enseñanzas, pero ya está, no es tu guru. Por ejemplo, yo os doy enseñanzas porque yo he estudiado muchos años budismo y yo os doy la enseñanza, pero yo no soy vuestro guru. Para que yo fuese vuestro guru, primero tendríais que examinarme. Looks like a school teacher. Yo parezco un maestro de escuela. Same. Más o menos igual. But not Guru. Guru is need to give lineage and he needs something quality. Y el guru, para ser vuestro guru, necesita transmitir el linaje y necesita tener las cualidades. Guru, Buddha need exam. El guru, el Buda, necesita examen. Now today many people don't know that is necessary. Some people say, I realize it emptiness, directly saw emptiness. If he realizes it emptiness, he needs examination. Y hoy día un montón de gente dice, por ejemplo, yo he realizado la vacuidad, yo la he visto de manera directa. Pues si alguien dice eso, necesita un examen. One in Tibet that we have old garden Tripa, he meditates emptiness, then Chinese food
put in jail, locked. Ajá. Una vez Ganden Tripa, ¿no? Meditó sobre la vacuidad, estuvo meditando sobre la vacuidad y luego los chinos lo encerraron, lo metieron en la cárcel. But he over there, Pero él outside, estaba fuera, él salió fuera. again put, De nuevo lo pusieron, lo metieron. 11, 10, Y put. 11 veces lo metieron en la cárcel. But this old man can't put in jail because he put the lock, he over there. Pero este hombre no se podía meter en la cárcel Very porque outside. lo encerraban, pero luego aparecía fuera. Because he realized it emptiness. Porque él había realizado la vacuidad. No problem. Go away. Empty. Todo empty. No, ese no es problema, él salía porque todo está vacío. You need, if realize it, some people say, I realize it emptiness. Then I will love you. Y si alguien You go out, dice, then I believe you. yo he realizado la vacuidad, pues entonces le dice, pues te voy a encerrar, a ver si eres capaz de salir. Otherwise, I don't believe you. Porque si no, no te creo. Otherwise, they're lying, big lie. Porque si no estás mintiendo, mucha mentira. Oh, not lying. He thinking he already realized it, but he not lying. Pero quizá no que esté mintiendo, sino que él cree que la ha realizado, pero no, y por eso no está mintiendo. Yeah, many people thinking I am young, Then, in Nagaland, they have no marrow. Ajá. He thinking he young, but he became very old. But then one day he go town, big marrow, he look, oh, no me, I'm young. Hay personas, hay gente que piensa que son muy jóvenes, y por ejemplo en la tierra de los nagas pues no tienen espejo y no se pueden ver, y piensan que son muy jóvenes, pero si van alguna vez a la ciudad y se encuentran con un espejo y se ven, entonces dicen, no, ese no soy yo, yo soy muy joven. He said, mirror wrong. El espejo está equivocado. Because Nagaland, no clothes, Porque no casa, they live. en la tierra de los nagas no tienen ropa, no tienen casa. Sometimes go in town, A veces van a la ciudad and he saw marrow. y entonces se ven el espejo. He believe he's still young. Y él cree que todavía es joven, But he became very old. pero se ha vuelto muy viejo. No, you. Entonces dice, no, ese no soy yo. He believe. Eso es lo que él cree. We also sometimes like that. Y a veces nosotros somos así. Yeah. Some practitioners believe it. I realize it emptiness. Y algunos practicantes de manera engañada piensan, yo he realizado la vacuidad. But he no lying. Y no está mintiendo. But you're young. Es como el que piensa, yo soy joven. That happened. Y eso sucede. But need examination. Así que necesito un examen. Anyway, old man, I became old, then talking never finish. Y en cualquier caso, yo me estoy volviendo viejo y entonces me pongo a hablar y nunca acabo. Anyway, Buddha, Dhamma, Sangha. Buddha means, we need this life, next life. Buddha means we really refuge, not only reciting. Reciting also remember, but really go refuge. Buddha means you must look some qualified teacher, you must something learn. And something learn, that is Dhamma. You must how to eliminate it, suffering, ignorance, how we can develop a good heart. That is Dharma.
and also look, good example, that is a good companion, that is a Go Refuge Sangha. But I go Refuge Buddha, Dhamma, Sangha, only reciting not enough, must to do. Reciting only wish refuge. You know, take responsibility refuge, then you must look where is qualified teacher. Not only one, many teacher, okay. Qualified teacher, 100 still not enough. Yeah. Y entonces cuando se toma refugio en el Buda Dharma Sangha, y para esta vida y para otras vidas es necesario no solo recitarlo. Recitarlo está muy bien, decir tomo refugio en Buda Dharma Sangha, pero lo importante es buscar un maestro cualificado que te dé enseñanzas que sean capaces de eliminar tu sufrimiento, y buscar también un buen ejemplo y estar con el ejemplo. De manera que recitarlo, decir tomo refugio, forma parte del deseo y está muy bien formular ese deseo, pero también hay que tomar la responsabilidad de actuar y entrar a buscar un maestro cualificado que te dé las enseñanzas y estar con ejemplo. Y no solo un maestro cualificado, sino muchos maestros cualificados. 100 maestros cualificados no son suficientes, hay que buscar muchos maestros cualificados con su enseñanza. Oh yes, mucho. Bodhisattva, one Bhumi, he can go 100 Buddhas teach and listen. And 2 Bhumi, 1000 Buddhas teach and listen. Porque un bodhisattva cuando está en el primer bhumi va a escuchar las enseñanzas de 100 maestros, pero cuando está en el segundo bhumi escucha las enseñanzas de 1000 maestros. Your mental knowledge develop, then more different teacher need. Y entonces cuando se va desarrollando tu conocimiento mental necesita más maestros. Beginning, good one, and then little develop 2, then little develop 3, more. Al principio con uno basta, pero a medida que te vas desarrollando necesitas 2 y a medida que te desarrollas necesitas 3 y más y más y más. Yeah, that is Go Refuge Buddha means like qualified teacher. Y eso es lo que significa tomar refugio, ir buscar un maestro cualificado. Yeah, we do now. I reciting, then you imitate. Y ahora lo vamos a hacer, yo recito y vosotros imitáis. Also, all living beings need. We, this life, next life, all need good teacher, good education, good example. Thinking like that. Y también tenemos que pensar que no solo nosotros lo necesitamos, sino todos los seres, tanto en esta vida como en otras vidas, en este mundo, en otros mundos, todos los seres necesitan un buen maestro, una buena educación, un buen ejemplo, ese tipo de pensamiento. Yeah, todo Muslim, all need good teacher. All living beings need. Todos los seres lo necesitan, también los musulmanes, todos los seres. Qualified teacher. Un maestro cualificado, una enseñanza y un buen ejemplo. Then todo become correct. Y entonces todo se vuelve correcto. So that we go refuge. Buddham. Y entonces vamos al refugio. Buddham. Sharanam. Sharanam. Gacchami. Gacchami. Dhammam. Dharmam. Sharanam. Sharanam. Gacchami. Gacchami. Sangham. Sangham. Sharanam. Sharanam. Gacchami. Gacchami. Dutiyampi. Dutiyampi. Buddham. Buddham. Sharanam. Sharanam. Gacchami. Gacchami. Dutiyampi. Dutiyampi. Dhammam. Dhammam. Sharanam. Sharanam. Gacchami. Gacchami. Dutiyampi. Dutiyampi. Sangham. Sangham. Sharanam. Sharanam. Gacchami. Gacchami. Tatiyampi. Tatiyampi. Buddham.
Buddham, Buddham, Sharanam, Sharanam, Gacchami, Gacchami, Tatyampi, Tatyampi, Dhammam, Dharmam, Sharanam, Sharanam, Gacchami, Gacchami, Tatyampi, Tatyampi, Sangam, Sangam, Sharanam, Sharanam, Gacchami. Gacchami. We need all living beings need qualified teacher, qualified education. That prayer, that even wrong people, Muslim or some, they need qualified teacher. Qualified teacher with prayer. Todas las personas necesitan un maestro cualificado, una enseñanza cualificada. Todas las personas, incluso las que tienen una visión equivocada, o sea musulmanes o sea cualquiera, todos necesitan un buen maestro, una buena enseñanza. We say Muslim wrong, but you're wrong. Claro, decimos los musulmanes están equivocados, pero yo también estoy equivocado. Todo loco, todo wrong. Todos estamos locos, todos estamos equivocados. We need good teacher, always good education, otherwise can't change. Porque todos necesitamos un buen maestro, una buena educación, porque si no, no podemos cambiar. Anyway, go refuge Buddha Dhamma Sangha, then commitment, I intentionally never kill, never steal, never rape or wrong sexual misconduct, and never cheating or lying, and never drink alcohol or some tobacco or that wrong, no necessary things. Y además del refugio, entonces se toma el compromiso de no matar, no robar, no tener una conducta sexual inapropiada, no mentir y no tomar alcohol o tabaco o cosas que no sean necesarias. Oh yes, now immeasurable compassion, immeasurable loving kindness, immeasurable joy, immeasurable equanimity, that is a good practice. Y entonces ahora la compasión inconmensurable, la amabilidad amorosa inconmensurable, la alegría inconmensurable y la ecuanimidad inconmensurable, y esto es una buena práctica. Yeah, also this is today topic, method include, for immeasurable also include method teaching. Y entonces esto es del tema de hoy, del método, porque la enseñanza del método incluye los 4 inconmensurables. Method means compassion, bodhicitta, loving kindness, that things in method. Y el método incluye la compasión, la bodhicitta, la amabilidad amorosa, ese es el método. So, immeasurable compassion, how to practice that is look like that have 4 condition. Y entonces, ¿cómo practicar la compasión inconmensurable? Pues hay 4 condiciones. 4 condition look like terminology. Yeah, 4 condition like causes condition, object condition, immediate condition, 4 condition. I don't have the English terminology. 4 condiciones, la condición de la causa, la condición del objeto y en fin, 4 condiciones, porque no sé decirlo en inglés. Yeah. Anyway, one condition for measurable artistic mind and bodhicitta that where come from? That is come from we have inside, all living being inside nature of purity mind, primarily pure mind. Y entonces, estos 4 inconmensurables o la bodhicitta, todo esto, ¿de dónde viene? Pues viene de que todos tenemos dentro una mente primordial pura.
Yeah, that is a man condition. Esa es la condición principal. If we have no natural purity mind, immeasurable and bodhicitta, impossible. Si no tuviésemos una mente naturalmente primordial, de pureza, una mente de pureza natural, no podríamos tener la bodhicitta, no podríamos tener los inconmensurables. Also, Lama Tsongkhapa, he is Lamrim Chemo Geret, Lamrim commentary. He says, he telling 6 paramita. Beginning, he said, self, he said, self Buddha arising practice 6 paramita. Self Buddha. Self Buddha means Rangi Sanje Chi Chö Mimbar Cheba. Rangi Sanje Chi Chö Mimbar Cheba. Ram means self. Self Buddha Rapen practice 6 paramita, he said. Y entonces Lama Tsongkhapa dice en el Lamrim Chenmo, en el gran comentario del Lamrim, que hablando de los 6 paramitas, que de dónde vienen esos 6 paramitas, y esos 6 paramitas pues vienen del Buda interior. El Buda interior madura y son los 6 paramitas, las 6 perfecciones. Yeah. If 6 paramita practice, our self purity mind rapen or arising. Si se hacen las 6 perfecciones, el Buda interior, el Buda, la mente de pureza natural, pues madura o surge. And he said, other Buddha, other people's Buddha rapen practice and Paul. Self Buddha rapen practice 6. Other people's Buddha how to rapen and Paul. For different topic. Y para que uno, la mente de Buda de interior madure, se necesitan estos 6, pero para que la mente de los demás madure, se necesitan 4 temas distintos. A detail you can look, Lamrim Chenmo Y commentary. si lo queréis en detalle, podéis mirarlo en el comentario del Lamrim Chenmo. Anyway, for immeasurable comes from one condition, Tathagata Garbha or Buddha nature. Y entonces, ¿los 4 inconmensurables de dónde vienen? Pues del Tathagata Garbha o la condición natural interna. One condition or teacher or book or situation, look, compassion coming, you know. Una condición es pues el maestro o el libro o la institución, pues, todo eso viene de la compasión. Sometimes book is teacher. A veces el libro es el maestro. You are very intelligent, your teacher is book. Si tú eres muy inteligente, Correct book. tu maestro es el libro. You know, if you have intelligence, you know correct book. Y si tú eres inteligente, sabes cuál es el libro correcto. Yeah. Also condition, you know, you can go hospital, you can look Africa and you very problem country, that also like teacher. Y también la condición, si vas a un hospital o vas a África, sitios donde hay muchos problemas, pues también eso se puede volver tu maestro. Because you wanted helping them. Porque quieres ayudarlos. Oh, there are so many problems, so many sick. I help. Hay tantos that problemas, coming, tantos that enfermos. is a teacher. Yo quiero ayudarles y entonces se vuelven tu maestro.
yeah, condition, yeah. Anyway, man condition, nature purity mind, nature, what's say, primordially Buddha, we all living being have. Y That is one entonces condition. la condición principal es esa mente de pureza natural, esa mente primordial. Second condition is like teacher or some book like that. Y la segunda condición es el maestro, el libro o como eso, así. Third condition looks like we have mind. Mind, you know, continually we not disappear. Mind is continually we remain. Y la tercera condición es que nuestra mente continúa, que no desaparece, que continúa siempre. What's our mind is permanent, impermanent. Pero nuestra mente no es permanente, es impermanente. Our mind can changing because it's impermanent. Y nuestra mente puede cambiar porque es impermanente. If our mind is permanent, no changing. Si nuestra mente fuese permanente no cambiaría. Permanent mind, no good. La mente permanente no es buena, no develop. porque no se desarrolla. Yeah. Impermanent, then going up, going down, both. Y si fue como al ser impermanente, pues sube y baja. Yeah. Anyway, then number 4 condition we need object condition. Y Condition entonces, of object. la cuarta condición es que necesitamos un objeto. Yeah. Similarly, immeasurable compassion, similarly immeasurable loving kindness, immeasurable joy, equanimity, they need 4 condition. Y de manera similar, la compasión inconmensurable, la amabilidad amorosa inconmensurable, la alegría inconmensurable, la ecuanimidad inconmensurable necesitan 4 condiciones. Oh yes. Now we important other conditions already have. We have Buddha nature. We have that, but we need object condition. Think about. Y en cualquier caso tenemos la naturaleza de Buda, esa condición la tenemos y necesitamos un objeto, necesitamos pensar sobre el objeto. Object like compassion object like so many suffering being or so many suffering being existing this mundo, other mundo, limitless mundo. They have animal, hell, hungry ghost, invisible, visible, all human. So many sick people, unhappy people, so many, suffering being. That existing, no lying. They're existing. Then that is the object. Think about. Y entonces hay que pensar sobre el objeto de la compasión y son pues todos los seres que sufren, todos los seres que tienen dolor, que están enfermos en este mundo, en todos los mundos, en todos los reinos, el reino de animales, el reino de los seres en el infierno, de los dioses, el reino de los humanos, en este mundo y en todos los mundos, a los visibles, los invisibles, y entonces pensar en el sufrimiento de todos los seres. Eso es lo que... Then make maintaining or positive mind or compassion mind that all suffering beings, I wish very quickly they free from suffering and it causes negative karma, condition, delusion, ignorance, purify, eliminated that negative karma or condition, ignorance and anger, jealousy, all. That think about.
Y entonces hay que pensar en todos esos seres y deseo deseo que abandonen ese sufrimiento, que dejen ese sufrimiento y que lo purifiquen y que todas las causas, y pensar en eso, deseo que se liberen de ese sufrimiento. Emotionally, De manera emocional. because if I have power, if I have choice, I want it 100% them free from suffering. Porque si tengo, hacerlo de manera emocional, el deseo, que si tengo el poder o si tengo la oportunidad, pueda liberar 100% del sufrimiento a los seres. I have no energy, no power, no suffering being limitless. This mundo, other mundo, other mundo, other mundo. I have no skill, not enough. Energy, not enough. No tengo el poder, no tengo la energía, no tengo para todos los seres del mundo, de todos los mundos que son sin límite, yo no tengo la energía, el poder de ayudarlos, no es suficiente, no tengo la habilidad. Not enough money also. Tampoco If you have big money, can something help, but I have no enough money. No tengo suficiente no dinero. Enough intelligence, good heart, and effort, all not enough. I want it 100% and all suffering being free from suffering. Pero no tengo el suficiente dinero, no tengo porque si lo tuviese pues haría más cosas, o no tengo la suficiente inteligencia, o no tengo el suficiente buen corazón, y entonces el deseo de quiero que se liberen 100% del sufrimiento. Yeah, that emotionally meditate. Y entonces se medita emocionalmente. That is a analytical meditation, not single point. Y eso es una meditación analítica, no es unidireccional. Oh yes, that is immeasurable compassion look like that. You can do every day. Y esa es la inconmensurable de la compasión, y lo podéis hacer cada día. That negative purify also. Y eso purifica las negatividades. Also good healing. Y también es muy bueno para sanar. If you have sick or very bad sick, you meditate this. All sick people free from sick. Y si tienes enfermedad, pues medita que todas las personas, todos los seres se liberen de la enfermedad. Yeah, otherwise nothing to do. Porque si no, no hay nada que hacer. Yeah, if I'm sick, very bad sick, then also me similar, limitless, this mundo, other mundo, so many more worse sick. I wish all them sick, free from sick. Y si yo estoy enfermo, pues pensar, todos los seres, de infinitos seres, a todos los que están enfermos y que están como yo, pues que todos se liberen de la enfermedad. Prayer for Allah or Buddha or whoever, if existing, please, something. Y orar a Alá o a Buda o a todos los que sean que existan, si existís, pues por favor, ayudad. Yeah, that emotionally do negative purify, good healing.
Y eso se hace a nivel emocional y se purifica y es una buena manera de sanar. Yeah, yeah. Then now, immeasurable loving kindness. Y ahora el inconmensurable de la amabilidad amorosa. Yeah, immeasurable loving kindness, also same condition. Come from teacher, come from book, or that causes, also important causes. We all living beings have purity mind. Y entonces también ahí la condición es que viene del maestro, viene del libro, viene todo eso, y la causa pues que todos tenemos una mente de pureza primordial. Also we are lucky have developed because we are impermanent, have developed. Y también somos afortunados porque somos impermanentes y podemos desarrollarnos. Develop because we are interdependent and we are impermanent. That is makes possible develop. Y dado que somos interdependientes y que somos impermanentes, tenemos la posibilidad de desarrollarnos. Yeah, yeah. Uninterdependent, then difficult develop. Si no fuésemos interdependientes, sería muy difícil desarrollarnos. Yeah, permanent, then not moving. Si eres permanente, pues entonces no te mueves. Then always like same. Y siempre te quedas igual. But impermanent good, then, suffering is moment to moment changing. Impermanente es muy bueno porque entonces el sufrimiento cambia momento a momento. Suffering is no permanent, impermanent. El sufrimiento no es permanente, es impermanente. Sure, then finish, run out. Y entonces en algún momento termina y se agota. If suffering permanent, then big problem. Si el sufrimiento fuese permanente, entonces tendríamos un gran problema. Yeah, yeah. Anyway, impermanent, muy bueno. Impermanente, que sea impermanente es muy bueno. Also, muy malo. Y también muy malo. Happy, also changing. Porque la felicidad también cambia. Muy malo, muy bueno. Both. Es muy malo y es muy bueno, las dos cosas. Impermanent is muy malo, muy bueno. Impermanente es muy malo y muy bueno. Anyway, loving kindness object look like. At the moment, so many, this mundo, other mundo, they have unhappy being. Yeah, so many jail people, unhappy people, very unhappy, became old and then they became jail and so many unhappy. They wanted to go in school, but they have no teacher, no school, no money. Yeah. Many different kinds of unhappy, Y entonces es pensar en que ahora hay tantos seres infelices en el mundo, hay muchos seres que están en la cárcel, hay muchos seres infelices que no tienen dinero, que quieren ir a la escuela y no pueden, que no tienen maestro, no tienen enseñanza. Hay muchos seres infelices en todos los mundos. Yeah. Yesterday I listened Tibetan news. One young man, he said Tibetan language, Tibetan culture important. And Chinese put 5 years prisoner, jail, decided. Y ayer escuché en las noticias tibetanas que un joven pues había dicho que la lengua tibetana, que la cultura tibetana eran muy importantes, y entonces los chinos lo habían metido en la cárcel. Yeah, 5 años, jail. 5 años en la cárcel. Yeah. Wow, difficult, that unhappy, Y very entonces unhappy. es difícil, eso es una situación infeliz. Similar,
in Spain and America, everywhere, different region, so many unhappy beings. Y del mismo modo en España o en América o en todos los sitios hay muchos seres infelices. If that situations look, we are happy. We are not going to jail. Y si observamos esa situación, nosotros estamos felices, nosotros no estamos en la cárcel. We not recognize I'm not go jail. Y no nos damos cuenta de que no vamos a la cárcel. No, we not recognize we happy. No nos damos cuenta de que nosotros somos felices. We are very freedom, very happy. Tenemos mucha libertad, tenemos mucha felicidad. You are no Bajaro, you are no Lagajina, you are no what's that? No animal. No somos un animal, no somos un pájaro, no somos una gallina. We are human, very free. Somos humanos, estamos muy libres. But still not recognize, still not enough, something not enough. Pero no nos damos cuenta y pensamos que no tenemos suficiente, que no es suficiente. We are very lucky, but still unlucky, they say. Somos muy afortunados, pero aún así pensamos que tenemos muy mala suerte, muy mala suerte. Human is tonto. Los humanos somos tontos. Anyway, so many unhappy being. Also themselves make unhappy. Y en cualquier caso hay tantos seres infelices que también se hacen infelices a sí mismos. Ignorant, they are happy but they make unhappy. En la ignorancia, son felices pero se hacen a sí mismos infelices. That all unhappy beings, I wish them happy. It causes, positive karma, like condition, positive mind. Y entonces, pues todos estos seres infelices, yo deseo que sean felices y que tengan las causas de la felicidad como el karma positivo y las condiciones de la felicidad como una mente positiva. Happy means feeling, Happy means feeling. La felicidad significa un sentimiento. Happy means no apego, no attachment. Felicidad significa que no hay apego. Attachment comes from happy. El apego viene de la felicidad. Happy feeling bring attachment. Suffering feeling bring anger. El apego trae el sentimiento de felicidad y el sufrimiento trae el sentimiento del enfado. Neutral feeling bring ignorance. Y un sentimiento neutro trae la ignorancia. And we meditators have happy, I'm very happy, I'm not deluded, and don't do grasping. This meditation need. I don't grasping happy. Cuando se tiene not arising attached. Cuando se tiene la felicidad es importante hacer una meditación de yo no me aferro a esa felicidad. Importante meditar en no apegarse a esa felicidad. And suffering makes angry, or angry is wrong. Suffering is different feeling, If suffering, I became angry, then I'm foolish. If suffering is suffering not make angry, that is wiser. El enfado que viene del sufrimiento, pero se puede ver que el sentimiento de sufrimiento es diferente del enfado. Y entonces, si el sufrimiento produce enfado, eso es bastante tonto. Pero si el sufrimiento no produce enfado, eso es bastante más sabio.
Yeah, that is looking, feeling meditation, feeling. Y entonces es una meditación de sentimiento, centrada en los sentimientos. Also, neutral feeling, then not much think about, Sí, just sí. time going, Sí, ignorant. con un sentimiento neutro, pues entonces no hay mucho en lo que pensar, entonces te pones como a volar y eso es ignorancia. No suffering, no happy, but time where going, I don't know. Y si no hay felicidad, no hay sufrimiento, pues entonces ¿en qué piensas? En nada. That is, they say they bring ignorant. Y entonces dicen que eso trae ignorancia. Yeah, anyway, we give up attachment, anger, ignorance. You don't need to give up happy feeling. Entonces, en Neutral cualquier feeling. caso, se abandona el apego, el enfado, la ignorancia, y no hace falta desprenderse de la felicidad. Of course, suffering must give up, but if high realization, if we become Buddha, suffering feeling, happy feeling, no different. Y entonces hay que liberarse del sufrimiento, pero si uno se ilumina y se vuelve un Buda, en el sentimiento de felicidad y el sentimiento de sufrimiento no hay diferencia. Yeah, no different. Happy also zero. Suffering also analyze, zero. Y no hay diferencia, el sentimiento de felicidad se vuelve cero y si analiza el sentimiento de sufrimiento también es cero. But that realization difficult. Pero realizar eso, comprender eso es difícil. It's difficult realize it. Es difícil de realizar. Form is empty. Empty is form. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. Difficult, Es muy difícil. Yeah, I think form empty easier, but empty form difficult. Yo creo que la forma sea vacuidad es más fácil, pero que la vacuidad sea forma es más difícil. If analyze, that is like wisdom part, this topic, Y si wisdom part. Y si se analiza y se analiza, este es el camino de la vacuidad. Even- Perdón, el camino de la sabiduría. Even today, science people analyze, they say almost 90% exaggerate, they say. No true. Y entonces incluso los científicos ahora cuando dicen que si se analiza, pues está 99% exagerado, no es verdad. Amigo, what's say, enemy, yeah, friend, or that also anger exaggerate, attachment exaggerate. Yeah. Y cuando se analiza a un enemigo, a un amigo, o el enfado y el apego, pues vemos que es una exageración. Anyway, happy means happy rights. We have happy rights. Happy also, samsara also have happy, nirvana also have happy. Samsara happy comes from contaminated karma positive result. Contaminated. Ujú. Nirvana happy is uncontaminated merit result. Y entonces, la felicidad, tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a ser felices. Y la felicidad en el samsara y la felicidad en el nirvana vienen del karma positivo, pero la felicidad en el samsara viene de karma positivo contaminado y la felicidad en el nirvana viene es el resultado del karma positivo incontaminado. Yes, we immeasurable loving kindness and joy, that term have happy means that all living being, unhappy being have happy means you allowed happy,
but you not allowed other being killed and other being raped or robbed, and then you became happy. That happy is negative karma. No, we don't think about that. That each other harming come from harm, then happy. That is we say all living being happy means no this happy. Cuando nosotros decimos con el inconmensurable de la amabilidad amorosa, con el inconmensurable de la alegría y pensamos en la felicidad de los demás y decimos que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, esa felicidad se refiere no se refiere, mejor dicho, a felicidad que viene de mentir o de robar o de matar. Cuando uno hace ese tipo de acciones negativas y le produce felicidad, no es a esa felicidad a la que nos referimos, porque esa felicidad se produce con karma negativo. If we eat carne, that is animal, we steal animal life, animal body. They don't want to give body. We steal this body, we kill his life. Killing, stealing both, that then make momo or make comment, and they say delicious. But that is that happy is negative karma. Negative karma. We say that don't have happy rights, not allowed. Entonces, si nosotros matamos un animal y robamos su vida, porque los animales no quieren dar su vida, no quieren dar su cuerpo. Si nosotros robamos su vida y lo matamos y entonces cocinamos su carne y nos la comemos y eso nos produce felicidad, esa felicidad es karma negativo. Esa no está permitida. Cuando nosotros decimos que todos los seres sean felices, no se refiere a esa felicidad. Not allowed this happy. I want it happy. I want it your carne cut. I cook your meat, your meat, and I cut and I make. But it's not allowed. This happy not rights not allowed. Cuando yo digo quiero ser feliz y cojo tu carne y la cocino y me la como y eso me produce felicidad, esa felicidad no está permitida. Esa felicidad no tenemos derecho. Esa felicidad no está permitida. Police coming. Police come. I cut you. Es uno de los tontos, ¿no? Viene y te corta. That happy not allowed. Esa felicidad no está permitida. Yeah, happy rights. We have happy rights. You are allowed to happy. That is a positive karma's result happy. No negative or Entonces, happy. tenemos derecho a la felicidad, pero derecho a la felicidad que viene como resultado de acciones positivas, del karma positivo. Yeah. Object looks like all unhappy being, then think about this mundo, so many unhappy beings, jail people, sick people, so many, other mundo. They have so many unhappy beings. Then we make strong wish. I wish them have different kind of positive happy, and it causes positive karma. Y entonces es el deseo de pensar en todos los seres que son infelices, todos los seres que están en la cárcel, en este mundo, en todos los mundos, todos los seres que son infelices, deseo, de generar ese gran deseo que sean felices, que tengan la felicidad que viene como resultado de karma positivo y que tengan las causas de esa felicidad que es el karma positivo.
yes, that is immeasurable loving kindness. Y ese es el inconmensurable de la amabilidad amorosa. Yeah, yeah. Then immeasurable joy, that is also same condition. That object, object like at the moment, this mundo, other mundo, they have so many happy beings, so many happy animal, happy human, happy god, goddess, happy being. That is wonderful. My son, my daughter have happy, I'm happy. My mama have happy, my papa have happy, I'm happy. Similar, all living being is our relative, not our enemy. Y entonces el inconmensurable de la alegría es pensar en todos los seres que son felices ahora mismo. Hay muchos seres en todos los reinos, seres humanos, dioses, animales, seres que son felices y que por ejemplo, mi hijo, mi hija es feliz, mi madre, mi padre son felices. Pensar en todos los seres que son felices. Yeah, they have happy being, wonderful. Y eso es maravilloso, es estupendo que sean felices. Don't make jealousy. Y entonces no me vuelvo celoso. Yeah, all our family. Son todos nuestra familia. Because Buddhist point of view, all living being, no enemy. Not Buddhists not view them our enemy. Porque desde el punto de vista budista, todos los seres no son nuestros enemigos, no, ninguno es nuestro enemigo. All persons okay, delusion not okay. Todas las personas están bien, pero el engaño que tienen es lo que no está bien. He is inside ignorant, jealousy, angry, harming mind. That is enemy. Tienen dentro la ignorancia, una mente dañina, tienen celos, eso es nuestro enemigo. Yeah, enemy, person is no enemy. Pero la persona no es el Person enemigo. is a person, but inside have delusion, mental affliction. That is how to expel, how to eliminate it, that ignorant or wrong view. That is Buddha say, I can't see all living being is no enemy. Enemy inside, Buddha say. Enemy inside, wrong view, wrong believer, anger, jealousy, that all enemy. That enemy, how do we eliminate it? We try. That is enemy. Person is all our relative. My mom, my father, we don't recognize, but if person enemy, that is other religion believe. We don't believe that. Y entonces hay que pensar que la persona no es nuestro enemigo, porque todas las personas son nuestra familia, han sido nuestro padre, nuestra madre, simplemente que no nos damos cuenta. Y las personas tienen dentro, el Buda dijo que las personas tienen dentro pues aflicciones mentales, tienen ignorancia. Y entonces son esos celos, ese orgullo nuestro enemigo y lo que nosotros tenemos que intentar liberar. Pero la persona en sí no es nuestro enemigo. Yeah, person believe enemy, then almost we are not really Buddhist. Si nosotros pensamos que la persona es nuestro enemigo, pues entonces no somos verdaderamente budistas. Buddhists believe his or her harming mind,
bad habit, that is demon, or this is enemy. Desde el punto de vista budista se piensa que él o ella, su mente, el enemigo es su mente dañina, es su engaño, ese es el enemigo. You know, if mama became loco, but mama is my mama, but she became loco, that problem, loco is not okay. Si nuestra mamá se vuelve loca, pues entonces la locura es el problema, pero nuestra madre es nuestra madre. El problema es la locura. Yeah, we must help mama, but mama still loco, doing something wrong, but loco is this mind, you know. Ahora, tenemos que ayudar a nuestra madre. Si nuestra madre está haciendo locuras, pues eso es lo que tenemos que remediar, pero es nuestra madre. Similar, all living being is our family, but no enemy. Yeah. De manera similar, Delusion is enemy. De manera similar, todos los seres son nuestra familia, el engaño es nuestro enemigo. Yeah, immeasurable joy look like all living beings have. They have so many happy beings at the moment. This mundo, other mundo, that happy being is wonderful. Previous life they did good karma. Good karma's result arriving. Wonderful, wonderful. I wish they are happy, never ever losing, never ever disappear. It continually cultivate positive karma. Y entonces es pensar en que todos los seres que son felices en este mundo, en todos los mundos, tienen felicidad porque es el resultado de acciones pasadas positivas, es un karma positivo que está madurando y deseo que nunca estén separados de esa felicidad ni de esas causas que producen la felicidad. Yeah, Meditar. Oh yes, now immeasurable equanimity, that is look like same condition but object different. At the moment so many wrong view, wrong believer. Y ahora el inconmensurable de la ecuanimidad, el objeto, es que en el momento hay muchas personas con una visión equivocada, que tienen una creencia equivocada. They are ignorant, big ignorant. They say our party best, my religion best, my tradition best. Y entonces son ignorantes, son personas que dicen mi religión es la mejor, o mi partido es el mejor, o mi tradición es la mejor. My wish is right, your wish wrong. Too much argue. Mi deseo es el correcto, tu deseo es el que está equivocado, y entonces hay discusión. My opinion is right, your opinion is wrong. Mi opinión es la correcta, tu opinión está equivocada, y entonces hay conflicto. Yeah, then became very grande. Big party, you know. Y entonces se vuelven unos partidos muy grandes. Yeah, my opinion is right, your opinion wrong, but this is a reality both wrong. You also wrong, they also wrong. Right is between, not realize it, not discovering right one.
I say my opinion is right. They say his opinion right. Then telling, make logic. But then boom, then fighting. But not okay. That is right existing, but not yet discovering. In between existing something. Y entonces cuando se dice mi opinión es la correcta y tú dices tu opinión es la correcta, en realidad no es ni la mía ni la tuya, ambas son incorrectas, ambas están equivocadas, la verdad está en mitad. Cuando uno dice que yo tengo razón y la otra persona dice que tienen razón y entonces hay un conflicto y se pelean y discusión y hay una dialéctica lógica, pero ninguno es correcto, la realidad simplemente pues no se ha descubierto. Existe la realidad pero no se ha descubierto. Yeah, that wrong view been make balance and balance, then that all wrong view been existing, so many, they make problem, they no peace. That all wrong view been, I wish, I want it. May I then get correct, perfect wisdom, perfect clever mind, and big wisdom and compassion, loving kindness developed, then become equanimity, view, and become peace. Y entonces todos los seres que tienen visiones incorrectas pues se pueden involucrar en violencia y crean muchos problemas y entonces pensar que todos estos seres que tienen visión incorrecta se vuelvan sabios y generen compasión, amabilidad amorosa y desarrollen sabiduría y entonces alcancen la paz, tengan ecuanimidad y alcancen la paz. Yeah, meditate. Entonces meditar así. Oh yes, yeah. Now we we come back this 20 to 1? yeah. Half an hour? Half hour. Yeah, better. I think quarter. A quarter. Quarter to one. Ajá, okay. We come back, okay? Y ahora volvemos a la 1:15, ¿vale? How about? Media hora. How about? Media hora.